Bienvenidos, estimados estudiantes, a esta sesión correspondiente a la semana 10 del curso de Química 1, donde veremos el tema de gases. El logro de nuestra sesión es que al finalizar la misma, el estudiante sea capaz de resolver problemas relacionados con las teorías y leyes de los gases ideales, empleando las variables termodinámicas de volumen, presión y temperatura, con fundamentación, coherencia y exactitud. Entre los temas que veremos, leyes de los gases, ley combinada de gases, y en clase desarrollaremos ejercicios aplicativos sobre el tema. Tenemos que identificar que nosotros cuando hemos visto los estados de la materia, en el caso del estado gaseoso, lo que predomina son las fuerzas de repulsión. Los gases, la forma que toman corresponde al recipiente que lo contiene. El volumen del gas corresponde al volumen también del recipiente que lo contiene. En el caso de los gases, se pueden comprimir, expander, se ejerce presión, se difunde, y el movimiento de las partículas en los gases se da en todas las direcciones. La presión de un gas está definida, pues, por la colisión de las moléculas con las paredes internas del recipiente que lo contiene. La presión está definida por la siguiente expresión: fuerza con respecto al área. Y las unidades en las cuales podemos encontrar a la presión dependerá del sistema. En el caso del sistema internacional, por ejemplo, tenemos Pascal y las equivalencias respectivas. Yo te quiero plantear una interrogante, por ejemplo. ¿Qué entiendes tú por presión atmosférica? ¿Cómo podemos relacionar esta interrogante con el tema de hoy, que es el tema de presión de los gases, por ejemplo? Los gases son los más compresibles, ¿no?, de los compuestos, sustancias, en cuanto a los estados de la materia. Los gases presentan una menor densidad con respecto a los líquidos y a los sólidos. Por ejemplo, si nosotros observamos aquí, tenemos el caso de gases, tenemos la densidad de los gases. Si la comparamos con los líquidos o con los sólidos, podemos encontrar que, por ejemplo, ¿no?, el aluminio, ¿no?, la densidad la tenemos aquí. En el caso del alcohol, la densidad, mira, observa el valor de la densidad correspondiente del alcohol. Y, por ejemplo, la densidad del gas hidrógeno es mucho menor con respecto al líquido o al sólido. Entonces, los gases presentan una menor densidad con respecto a líquidos y sólidos. Los gases se difunden entre sí mezclándose en su totalidad cuando se encuentran en el mismo recipiente. Los gases van a quedar definidos en términos de presión, temperatura y volumen. El comportamiento del gas es independiente a su composición química. Y nosotros, para poder entender las leyes que van a regir al comportamiento de los gases, tenemos que brevemente mencionar a los procesos termodinámicos, que viene a ser la ruta o camino que recorre un gas para pasar de un estado inicial a un estado final, manteniendo constante una o más variables durante este proceso. Por ejemplo, entre los principales procesos termodinámicos que podemos tener, tenemos el conocido como proceso isotérmico, en donde la temperatura es la variable que permanece constante; el proceso isobárico, aquel proceso en donde la presión permanece constante; el proceso isocórico, aquel proceso en donde el volumen permanece constante; y podemos también adicionalmente mencionar al proceso adiabático, aquel proceso en donde el calor, la energía permanece constante. Nosotros veremos solamente
a los tres primeros: el proceso isotérmico, el proceso isobárico y el proceso isocórico. Para eso, cada uno de estos procesos está definido por ciertas leyes. La primera ley es la ley de Boyle, que nos define a los procesos isotérmicos. En el proceso isotérmico, la variable que permanece constante es la temperatura, y en este caso, cuando la temperatura permanece constante, el volumen ocupado por el gas, manteniendo la masa, ¿no?, es inversamente proporcional a la presión que soporta, ¿no? ¿Qué nos dice esta ley de Boyle? Si mantenemos la temperatura constante, el volumen ocupado por una misma masa gaseosa es inversamente proporcional, ¿no?, a la presión. ¿Qué significa? Que existe una relación inversa entre el volumen y la presión. En esta gráfica, nosotros podemos observar lo que está señalando esta ley. Si se mantiene constante la temperatura, mira, si, por ejemplo, se disminuye el volumen, ¿qué pasa con la presión? Aumenta. Si aumentamos el volumen, la presión disminuye. Y es lo que podemos observar en esta gráfica. Y para dos estados distintos, aplicando esta ley de Boyle, proceso isotérmico, se cumple la siguiente expresión que tenemos aquí, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en este caso, el volumen, ¿no?, del recipiente donde tenemos este gas, el volumen que tenemos aquí es de 1 litro, la presión 1 atmósfera. Si disminuimos el volumen, la presión va a aumentar a 2 atmósferas. Si seguimos disminuyendo el volumen, la presión aumenta a 4 atmósferas. La variable que permanece constante es la temperatura. Entonces, en este proceso isotérmico, la relación entre el volumen y la presión, ¿no?, es una relación inversa, ¿no? Y aquí lo podemos notar nuevamente en esta gráfica. Si nosotros, por ejemplo, disminuimos el volumen, la presión va a aumentar. Como también si nosotros aumentamos el volumen, la presión disminuye. ¿Sí? La siguiente ley es la ley de Charles, que nos define a los procesos isobáricos. En un proceso isobárico, la variable que permanece constante es la presión. Y en este caso nos dice, a presión constante, una cierta cantidad de gas ideal aumenta el volumen en forma directamente proporcional a la temperatura absoluta. ¿Qué significa temperatura absoluta? No, grados Kelvin. Entonces, si mantenemos la presión constante, la relación que existe entre el volumen y la temperatura absoluta es una relación directamente proporcional. En esta gráfica podemos observar lo que te estoy señalando. Si ves, si aumentamos la temperatura, el volumen se incrementa. Como también si nosotros disminuimos la temperatura, el volumen disminuye. ¿Sí? Entonces, en el proceso isobárico, la relación que tenemos entre las dos variables, volumen y temperatura, se muestran en una relación directa. Se incrementa la temperatura, se incrementa el volumen. Disminuye la temperatura, disminuye el volumen. Y para dos estados, ¿no?, aplicando esta ley, se cumple la expresión que tenemos aquí en este recuadro. En esta gráfica podemos observar esta ley de Charles, proceso isobárico. Incrementamos la temperatura, el volumen se aumenta. Disminuimos la temperatura, el volumen disminuye. Y esto lo podemos notar, por ejemplo, si tenemos un globo que al interior tenemos aire. Si nosotros calentamos el aire que está al interior del globo, ¿sí o no?, que al calentar el volumen del globo va a ir aumentando. Si el aire se enfría, ¿no?, el volumen del globo va a disminuir. Sí, aquí tenemos un ejemplo contextualizado donde podemos observar la aplicación de esta ley de Charles, ley del proceso isobárico. La otra ley es la ley de Gay-Lussac,
en donde se define a los procesos isocóricos, o también conocidos como procesos isovolumétricos. En esta ley, la variable que permanece constante es el volumen. Y nos dice, a volumen constante, una cierta cantidad de gas ideal aumenta la presión en forma directamente proporcional a la temperatura. ¿Qué significa? Que la relación que existe entre la presión y la temperatura se muestra en una relación directa. Y para dos estados, ¿no? Tenemos la expresión que observamos en este recuadro. ¿Cómo vemos esto? Mira, si nosotros vamos incrementando la temperatura, la presión al interior del recipiente, manteniendo constante el volumen, esta presión se está incrementando. Un ejemplo contextualizado de esta ley de Gay-Lussac podríamos considerar el caso de las ollas a presión. En una olla a presión se mantiene constante el volumen, se va incrementando la temperatura, la presión al interior de esa olla a presión aumenta, se incrementa. Es por eso que cuando se da este hecho, este fenómeno en una olla a presión, el tiempo de cocción es mucho menor, ¿no? Es mucho menor de lo normal, ¿sí? Entonces, relación directa entre la presión y temperatura. Se incrementa la temperatura, se incrementa la presión. Disminuye la temperatura, disminuye la presión. Entonces, hemos visto estos procesos restringidos, la ley de Boyle-Mariotte, proceso isotérmico en donde la temperatura permanece constante. A temperatura constante, el volumen, dice, el volumen de una misma masa gaseosa varía en forma inversamente proporcional a la presión. ¿Sí? La relación entre la presión y volumen, ¿no? Es una relación inversa. La ley de Charles, ley de procesos isobáricos. La variable que permanece constante es la presión. Y aquí nos dice que a presión constante, el volumen de una masa de gas varía directamente proporcional a la temperatura absoluta. La relación que existe entre el volumen y temperatura es una relación directa. En el caso de la ley de Gay-Lussac, que nos define los procesos isovolumétricos, que nos dice, a volumen constante, la presión de una masa de gas varía directamente proporcional a la temperatura. Presión y temperatura se encuentran en una relación directa. Y para dos estados se cumple la expresión que está aquí. Y la ecuación general de los gases, ¿no? Nos define procesos gaseosos en donde todos los parámetros varían. Sus condiciones finales serán diferentes a las condiciones iniciales. Esto significa que si utilizamos los tres procesos que hemos mencionado, ¿no? El proceso isotérmico, isobárico, isocórico, manteniendo una de las variables, dice, constante. En el caso de esta ecuación general de los gases, las tres variables cambian, ¿no? Cambian. Entonces tendríamos esta expresión que estamos resaltando acá, ¿sí? También, por otro lado, hay que considerar que nosotros conocemos esta expresión, ¿no? Que tú la puedes identificar, la ecuación del pavo ratón, ¿no? Que se aplica para los gases, ¿no? La presión por el volumen es igual a nRT. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante R por la temperatura en grados absolutos. Y la constante R puede asumir los valores que estamos aquí resaltando dependiendo de las unidades en las cuales se encuentren la presión, volumen y la temperatura, ¿sí? Recuerda que en esta semana tenemos también un trabajo grupal que deberás desarrollar con tus compañeros y presentar en la fecha establecida. También es importante que identifiquemos cuáles son las dificultades que hemos podido presentar, que en la sesión si tienes alguna duda o la plantees al docente, identificar qué cosa hemos aprendido en esta sesión
y cómo podemos nosotros aplicar estos conocimientos, ¿no? En nuestra profesión, en nuestra profesión. Te recuerdo también que tenemos una referencia bibliográfica que tú puedes acceder para afianzar, complementar los conocimientos que hemos compartido el día de hoy y que serán reforzados en la sesión presencial, ¿no? En clase. Y agradecerte por tu permanencia, tu asistencia a clase y también invitarte a participar en la sesión que tenemos nosotros programada en esta semana. Muchas gracias por tu participación.